Benvingudes, benvinguts, bon vespre. Segona entrega d'aquest cicle Cinema a ritme de jazz. Pels que no van venir l'altre dia, els hi presentaré el meu company de taula de nou, és Mario Catelli, és escriptor, és músic, saxofonista i guionista. Doncs penso que és un bon perfil per conduir la nau d'aquest cicle. Una altra cosa que els volia posar sobre avís és que el dia 4 de març comencem el cicle de cinema alemany inèdit amb el Goethe Institut. És un cicle que sol tenir molt de públic i pel qual s'ha de reservar. És gratuït, és entrada lliure i simplement cal trucar prèviament a secretaria. O sigui que els que tinguin interès en aquest cicle, que estarà composat per 2 pel·lícules i per 2 documentals, doncs ja saben, el dia 4 estarem aquí amb el cicle de cinema documental inèdit. Senyor Catelli, acords i desacords. Que abans dèiem que la traducció a l'espanyol acords y desacords seria... Sweet and Lowdown, si me equivoco, alguien que tenga mejor inglés me lo dirá. Sería algo como dulce y rastrero, algo así, ¿no? Más o menos. Que es un título que hace un poco más acuerda un poco más con el carácter de la película y sobre todo el protagonista. La película es un falso documental. Con esto no adelanto nada que no se sepa desde el principio de la película, así que no sufran que no contaré nada, que no adelantaré nada. Sobre la vida de Met Ray, un supuesto guitarrista que no existió, pero que después de ver la peli casi uno se queda con el recuerdo de que igual existió, diluido en muchos otros guitarristas. La película también es un homenaje a Django Reinhardt, un guitarrista belga, gitano belga, que digamos es el mayor guitarrista de jazz europeo y está entre los, por decir un número, 10 más grandes guitarristas de la historia del jazz, por muchos motivos. Django fue el primer, entre otras cosas, el primer guitarrista que enchufó una guitarra, un amplificador, el que llevó la guitarra, digamos, a un plano más frontal en el jazz, que tenía una utilización mucho más rítmica, mucho más de sección rítmica. Creo que es importante contar esto porque se entenderán ciertas cosas de la película, sabiendo algún detalle de la obsesión del personaje que tiene Emmett Ray con Django Reinhardt. Emmett Ray es, que él mismo lo dice, el segundo mejor guitarrista del mundo, ¿no? Y es como su condena, ¿no? Su karma, ser el segundo mejor guitarrista del mundo. Y como cuentan en los primeros minutos de la película, cada vez que lo tiene a Django Reinhardt cerca, se desmaya de la impresión y se paraliza y no puede hacer nada. Tiene una especie de obsesión total con Django. Django Reinhardt, como otros músicos, tiene una historia curiosa. Era analfabeto musical también, no sabía leer ni escribir, ni lengua ni música. Lo que no significó, digamos, ningún hándicap para su carrera musical, y cuando tenía alrededor de 27, 28 años, que vivía en una caravana con su mujer y fabricaban flores de celuloide para sobrevivir. Se incendió la caravana por las velas y el celuloide, que hicieron un mal cóctel, y él perdió, además de casi perder una pierna, que estuvieron a punto de amputarle, perdió estos 2 dedos de la mano izquierda, con lo cual solo le quedaron 2 dedos para tocar, digamos, en el mástil de la guitarra. A pesar de esto,
el florecimiento de su carrera coincidió justamente, fue a partir de casi de que tocó únicamente con 2 dedos de la mano izquierda. Todo esto, digamos, hizo de él una especie de mito para muchos guitarristas mayores y menores, digamos, y Emmett Ray y Woody Allen, evidentemente, él es músico también, conoce muy de cerca a los músicos porque hace un retrato formidable de lo que es un músico de jazz, de lo que es Sweet and Lowdown, ¿no? La mezcla del talento, de la dulzura, de la soltura, de la capacidad de componer instantáneamente, que en definitiva es lo que es el jazz o la improvisación. Además de ser instrumentistas, son grandes compositores, digamos, los solistas de jazz. Y hace un homenaje a Django y también hace un retrato ácido y a la vez ingenuo y dulce de la especie de monstruosidad, digamos, que encarna esta mezcla de brutalidad y talento, ¿no? Y dulzura y sutileza. También es interesante ver cómo Woody Allen utiliza el jazz en muchas de sus películas de distintas maneras, casi siempre como una especie de paisaje, ¿no? o de timbre que te ubica como espectador, digamos, en un lugar determinado para mirar la película. A veces está frontalmente más presente, a veces está más en un segundo plano, pero hay, yo qué sé, el memorable comienzo de Manhattan con Rhapsody in Blue o como utiliza en Días de Radio la música de jazz, casi siempre el jazz de los años 30, que es el jazz que a él le gusta tocar, que es un jazz bastante más simple que el jazz posterior, pero no por eso, bastante más simple de ejecutar, pero no con menos profundidad, digamos. La película es una comedia romántica en el fondo, además de ser un homenaje a Django, y en el falso documental, digamos, también da la oportunidad de hablar de muchas cosas a falsos personajes que aparecen y cuentan muchos detalles de lo que es la vida de los músicos cuando la lees en biografías. Al leer la biografía de Charlie Parker, de Miles Davis, de la mayor parte de los músicos, de las estrellas del jazz de los años 40, todos tienen, digamos, eventos bastante cercanos y familiares con las drogas, con el mundo de la noche, con el alcohol, con las peleas, con los viajes, las detenciones, la policía, etcétera, etcétera. Tiene, para mí, por lo que valía la pena también de alguna manera programar esta película, es porque tiene esa especie de tirón muy fuerte de comedia romántica que para mí en esta película lo podría equiparar casi a las comedias románticas de Billy Wilder, porque todo aparentemente es muy rápido y muy ligero, como la música que suena todo el tiempo, pero el retrato de los dos protagonistas, tanto del guitarrista como de su novia, que es muda, ¿no? Que esto es un detalle curioso, sobre todo para un músico, y sobre el que se cuenta, digamos, que Woody Allen, cuando le encargó el papel a la actriz que hace de pareja de este guitarrista, le pidió que mirara todas las películas de los hermanos Marx y mirara mucho a Harpo, ¿no? Y tomara muchas cosas de Harpo para el personaje. Esto se ve muy sutilmente en la película, pero también le hace un homenaje a esos cómicos también que él admiraba tanto. De fondo total de esto hay una especie de gran melancolía
muy gitana y muy jazzística también, disfrazada de frenesí. Es una película muy frenética, pero a la vez muy melancólica. Yo creo que tiene esas virtudes que suele tener la comedia, ¿no? Que puede mezclar rasgos muy diferentes dentro de una misma cosa que en otros géneros es bastante más complicado. Y nada más. Espero que disfrutéis de la película, que suene bien. Y después prefiero no adelantar nada, y si hay preguntas, comentarios o ganas de charlar después de la película, pues aquí estaremos ja con el visionado cumplido. Vale? Molt bé, doncs els deixem amb la pel·lícula de Woody Allen. Moltes gràcies. Gràcies. Hay gente arriba, sí, al final igual superamos lo de superamos el otro día, ¿no? No lo sé, no lo sé. Se lo ve lleno, Deixem-ho salir. Sí. Deixarem que acabin de sortir els espectadors i els que ens hem quedat començarem a... No cal que surtin de pressa, tranquils, vagin fent. Estava pensant una cosa. Jo només he sentit a tocar una vegada en directe al Woody Allen i, Mario, em va semblar, t'ho pregunto un tu, oi que toca bastant malament? Desde cierto punto de vista sí, es como, bueno, para alguien que no es músico dedicado al 100% como músico, pues es como una orquesta media estándar. Se da el gusto de tocar más bien, me parece. Sí, el que es veu és que hi posa tota l'ànima i que està allà l'home sense aixecar el cap. No se sent? Ara sí, no? Ah, ara. Molt bé, doncs no sé si tenen alguna qüestió respecte al jazz, als músics de la pel·lícula, el senyor Woody Allen... El Django aquest va existir, aquest va ser un músic, com hem contat, sí, al principi... L'altre és una ficció del Woody Allen, sí. Quan vulguin parlar, esperin que els hi passin el micro perquè s'està gravant la sessió i si no, no se sent la pregunta. D'altra part, jo crec que el Simpén és un dels seus millors papers. ¿No? Está extraordinario. Sí, y para mí tiene como acierto... Ah, por allí, sí. Els que porten el fil conductor del documental els que parlen el que tenen el fil conductor del documental que parlen amb en Woody, el seu càrrec és real o és també tot ficció? Es ficción, sí. Vale. Nombra algunos músicos reales, Coleman Hawkins, y los del accidente de coche, mezcla cosas reales con todos estos especialistas que aparecen, son todos de ficción. La escritora, estos son de ficción. Lo que para mí retrata muy bien también la película es entre comillas, y lo digo con cierto pudor, lo innecesario de la cultura para la música, digamos, ¿no? De alguna manera, que es como, aunque parezca un tópico o una barbaridad, es bastante así, digamos, cuando conoces los músicos, y eso me gusta mucho del retrato del guitarrista, digamos, ¿no? El supremo egoísmo, egocentrismo,
y todo el tiempo está diciendo todos habéis estado bien y yo creo que mejor, o yo mejor que nadie, ¿no? Todo el tiempo esta cosa es muy de los músicos, los músicos son muy competitivos y egocéntricos y eso lo retrata muy bien y completa muy bien para mí ese retrato desmitificado, ¿no?, del arte de la música, que para mí es importantísimo también que aparezca un poco de esa manera. Digas. Sí, a lo que dices, añadir que, bueno, la gente que es fan de un artista o de un músico, después quizás si lo conoce en persona, pues no sería tan fan. Porque aquí vemos las dos caras de una persona, artísticamente y personalmente. Sí, artísticamente enamora, como que eso es muy bonito, ¿no? Cuando toca para ¿cómo se llama? La Hattie, ¿no? Cuando toca para ella y que Hattie se queda totalmente, o sea, basta solo ese minuto de música para que se quede totalmente enamorada y fascinada. Y la que aparece al final, que le dice, bueno, ya has acabado, que tengo que, ¿no? Como también la sensibilidad es algo que se educa, pero también de alguna manera viene dado, ¿no? También. No, yo me preguntaba mientras estaba viendo la película, no conozco el mundo del jazz ni los músicos de jazz, pero sí los músicos de música clásica. Entonces, la música clásica es duro, o sea, llegar a tener una carrera de guitarra o de piano, de violín, quiere decir estudiar muchísimo, muchos años y mucho sacrificio, muchas horas cada día. Entonces me preguntaba, en el jazz, esta persona o es un superdotado porque ya le sale la música así como espontáneamente o siempre toca los mismos modelos de música, pero no es comparable. O sea, para mí es como dos mundos diferentes, ¿no? Sí. ¿Cómo puede la ser? parte del sacrificio, digamos, de alguna manera es la misma. Todos, salvo casos excepcionales, todos los músicos de jazz tienen mucho trabajo a cuestas, ¿no?, para poder tener, y más si conoces músicos. En ese sentido es lo mismo, la sutileza del toque no aparece de la nada, solo aparece con trabajo, ¿no? Y con un trabajo muy machacón, muy en profundidad y terrible para los músicos y para los que viven con él también. Lo que pasa es que la gran diferencia es la improvisación, quiero decir, el músico clásico tiene que interpretar algo que ha sido escrito y tocado cientos o miles de veces y tiene que marcar su diferencia, digamos. En cambio, el músico de jazz, como es un compositor instantáneo, compone mientras toca, digamos, y no necesita ese plus, digamos, de técnica, que en eso sí, no por mejor o peor, pero es una diferencia que se establece sola. El músico clásico necesita un nivel de interpretación que es donde está, digamos, todo, y en cambio en el jazz es la cualidad técnica del músico, pero también, digamos, la creatividad en ese sentido de improvisación y de composición instantánea. Pero sí. En general todos los músicos de jazz son músicos o han sido músicos muy formados o que han aprendido de manera autodidacta fuera del jazz, algunos también, como Paco de Lucía, que es un caso famosísimo, ¿no? Quiero decir, él aprendió sin ser gitano porque vivía en contacto con músicos gitanos y aprendió imitando, digamos. Y hay otros, yo que sé, tanto Django Reinhardt como Charlie Parker. En general los músicos de jazz empiezan un poco más tarde, o cuando lees las biografías te das cuenta que todos han empezado, los músicos clásicos han empezado a los 3, a los 4, a los 5 años, a los 7, como tarde. Y en cambio los músicos de jazz a los 12, 13, 14, cuando lees las biografías todos más o menos han empezado en la franja esa entre los 12 i los 14 o 15 anys. Fixa't que ara quan has dit això del Paco de Lucía, quan va fer el concert d'Aranjuez amb l'orquestra de Cadaqués, clar, ell no sap llegir música. Es va tancar en una habitació i s'ho va aprendre tot de memòria. Sí.
Treball brutal. Va estar tancant no sé quant temps al seu estudi, aprenent-s'ho tot de memòria, va treure absolutament Y él perfecte. cuenta también cuando hay un disco en directo célebre de Paco de Lucía con Aldi Meola y John McLaughlin, donde también él cuenta que fue horrible porque él tuvo que aprender a leer música, porque si no no podía tocar con ellos, porque había piezas, digamos, que tenía que seguir y leer, digamos, y ahí aprendió a leer algo de música. Pero lo cuenta como una de las peores experiencias de su vida él también. Curioso. Alguna cosa més? I si no, doncs, si els sembla, ho deixem avui per aquí i els emplacem el proper dijous, sí, que tenim una pel·lícula del Bertrand Tavernier, Around Midnight, que realment és una meravella. Maravillosa película, sí, si os gusta el jazz, Around Midnight es poética y muy, muy bella película. Ens veiem dijous. Gràcies. Merci.